vínculos entre violencia, historia y memoria durante la Guerra de Independencia, un asunto que tiene su grado de complicación, pero que es, creo yo, de mucho interés si consideramos que este proceso, el de la independencia, con su causa de manifestaciones violentas, está en el origen de la invención histórica de la nación mexicana. Estos vínculos son perceptibles, creo yo, en las visiones sobre España de los españoles que cobraron forma en el discurso y en la práctica de los insurgentes, porque a diferencia del culto a la Virgen de Guadalupe o de este rescate del pasado indígena, el sentimiento de animadversión en contra de los españoles europeos y la idea de una España tiránica que se oponía a la libertad en América confirieron al proceso de la independencia. Los rebeldes tendieron a justificar en el marco de su movimiento el ejercicio de la violencia, no pudieron por menos de hacerse cargo de aquellos actos de guerra que resultaban difíciles de explicar y de aceptar. Es posible entonces advertir una suerte de ambivalencia en el discurso insurgente respecto del problema, pues en ocasiones se deslizaban, por ejemplo, condenas a los excesos cometidos por las tropas rebeldes o proposiciones que diferían de otras más virulentas respecto de la guerra, de los peninsulares o de España. Y otras veces guardaban un elocuente silencio, evitando de ese modo formular comentario alguno ante temas tan difíciles y controvertidos que, más allá de toda justificación, interpelaban a la razón y al derecho. De modo que la propia guerra de independencia y sus expresiones de violencia fueron objeto de debate político e ideológico durante y después también del conflicto armado. Estos debates se replantearon en los años de la consumación de la independencia y aún en los posteriores a la hora de valorar el legado español, las etapas de la guerra y sus personajes centrales. El contrapunto entre las figuras de Iturbide y de Hidalgo remitía, por ejemplo, a los encuentros y desencuentros entre el inicio de la rebelión y la consumación de la independencia. Todas estas aporías y contradicciones y complejidades del proceso fueron advertidas por los propios actores históricos. Cuando hubo necesidad de dotar de legitimidad al plan de Iguala y a su planteamiento independentista, los ideólogos que estaban detrás de él se enfrentaron con el reto que suponía la insurrección de septiembre de 1810 y la lucha que sostuvieron los continuadores. ¿El movimiento trigarante de Iturbide era heredero de la rebelión de Hidalgo y de Morelos o no tenía con ella ninguna clase de vínculo? Y si lo tuvo, ¿qué tipo de relación debía establecerse con ella? Habida cuenta las críticas y rechazos que le prodigaron años atrás los mismos que ahora justificaban la independencia absoluta. Y con retos políticos e intelectuales similares tuvieron que lidiar los oradores, los periodistas, los historiadores y los hombres públicos en los inicios de la vida independiente. Cómo valorar las distintas etapas del proceso de la independencia, qué vínculos debían establecerse entre ellas, qué papel jugó la violencia propia de los primeros años, la de la insurgencia, qué visión de la historia inmediata era la más a propósito para el reto de construir un nuevo Estado y una nueva nación. Cómo integrar en esa visión a los diferentes actores de la independencia, sus distintos propósitos y métodos, sus intereses a veces contrapuestos. El debate se produjo, de hecho, durante los años de guerra. Los insurgentes hicieron en fechas tempranas propias e interesadas valoraciones del conflicto bélico y de las expresiones de violencia, como por ejemplo el manifiesto del gobierno insurgente, la Junta Suprema de la Nación, que dirigió a los americanos en el aniversario del 16 de septiembre en 1812, escrito por Ignacio Rayón, en el que se hace una suerte de resumen histórico de estos 2 años de revolución y se pinta en general un cuadro de la guerra en el que la mesura y la razón insurgente son puestas de relieve en el espejo de la barbarie realista. Se dice ahí, por ejemplo, que el espíritu maligno de Calleja llevó a la profanación de Zitácuaro, mientras que la suave violencia de Morelos sujetaba las cosas al imperio de la razón. De modo, decía el manifiesto de Rayón, que no podría confundirse nuestra civilización con su barbarie, nuestra compasión con su dureza, la ferocidad de su índole con la dulzura y suavidad de la nuestra. Y por ello concluye el manifiesto que si la guerra se prolongara, los males y los estragos de la desolación se multiplicaban, sería culpa del gobierno que oprime a la patria. Hay muchos textos de este tipo. Los insurgentes y su discurso se vieron obligados finalmente a encarar el tema, pues llegaron a reconocer en varios bandos que sus tropas cometieron tropelías y excesos, algunos de ellos muy difíciles de explicar, ya no digamos de justificar, como por ejemplo las ejecuciones de los peninsulares. Las que se cometieron en el campo de batalla fueron con cierta facilidad justificadas, por ejemplo la toma de la Lóndida de Granaditas en Guanajuato.
en este texto que acabo de citar de Rayón, se le presentó como una muestra de heroísmo, o por ejemplo, Servando Teresa de Mier, en su historia muy conocida, pues la presenta como una batalla más pulcra además. Dice Mier que mientras Hidalgo intimó la rendición del granero varias veces y solo recibió disparos por respuesta, entonces los insurgentes atacaron, tomaron la plaza y a los 200 prisioneros se les respetó la vida, pero solo murieron quienes combatieron en la refriega. Hidalgo mostró siempre, concluye Mier, un empeño constante de evitar la efusión de sangre, fuese indígena o europea, y lo demás es calumnia. El asunto pareció complicarse en 1821, pues muchos de los defensores del Plan de Iguala proponían ahora lo que negaban años atrás, de modo que a querer o no, terminaban por acercarse a la insurrección que inició Hidalgo. Algunos autores simplemente negaron cualquier parentesco entre la rebelión de Iguala y la de Dolores, esta anárquica y destructora, aquella ordenada y política. El obispo de Sonora, Fray Bernardo del Espíritu Santo, expresó su entusiasmo por la independencia lograda con el Plan de Iturbide, pues en sus palabras se había logrado sin robos, saqueos, muertes ni estrago alguno de los que en la época pasada horrorizaron a la humanidad. Mientras que el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Martínez, al jurarse el Plan de Iguala, afirmó que la cruel y sanguinaria rebelión de Hidalgo ahora Iturbide la corrige, la dulcifica, la suaviza y la perfecciona. Pero otros autores hicieron eco de estas paradojas y ambigüedades. Por ejemplo, Manuel de la Bárcena, canónigo de la Catedral de Valladolid, gobernador de la diócesis en esos años, quien escribió un texto muy conocido, el Manifiesto al Mundo, la justicia y la necesidad de la independencia de la Nueva España. Y en ese texto, de la Bárcena afirmó que aunque el deseo de independencia era antiguo y legítimo, Hidalgo lo había precipitado con un pueblo bisoño en la guerra y con solo las armas que el furor ministraba. Su conducta de Hidalgo había sido, por tanto, impolítica y sanguinaria, por ello no la aprobaba. Se le podía entender y disculpar, agregó, por la misma desesperación que le arrebató, viendo repelidos y abandonados los derechos de su patria. El fin de la rebelión de Dolores de Hidalgo era justo, dice de la Bárcena, pero sus medios injustos y desordenados. Lo que faltaba al reino era el hombre y los medios adecuados, y ya los había encontrado con Iturbide. Es decir, encontramos ya aquí una especie de matización de esta condena de la insurrección de 1810. Los textos fundacionales de la independencia acusaron igualmente estas, llamándose transacciones políticas e ideológicas. En la proclama con que se dio a conocer el Plan de Iguala se señaló lo siguiente: 300 años hace la América septentrional de estar bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció. Y por otro lado, hay una referencia a la voz que resonó en el pueblo de los Dolores el año de 1810, que es moderadamente crítica, pues aunque se afirma que causó desgracias por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios, logró también que la idea de la unión general entre europeos, americanos e indios se adoptara como la única base sólida en que podía descansar la felicidad común que planteaba el Plan de Iguala. Pero 7 meses después de promulgado el plan, el acta de proclamación de la independencia hizo una especie de cesión a estas miradas, digamos, insurgentes, al considerar la historia del dominio colonial en un registro más allegado al discurso del patriotismo criollo. Empezaba el acta con estas palabras: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Tenemos entonces aquí una declaración de principios opuesta al Plan de Iguala en lo que concierne a esta valoración de la historia colonial. Estas ambigüedades las podemos advertir también en textos decimonónicos. Voy a poner solamente un ejemplo tomado de estos discursos cívicos septembrinos que se pronunciaban cada año para celebrar la independencia. En este caso, este ejemplo es el elogio fúnebre de los primeros héroes y víctimas de la patria que pronunció en 1823 el diputado michoacano Francisco Arganda, quien había sido cura de Guaniqueo en Michoacán, en el obispado de Michoacán, había participado en la insurgencia como vicario castrense y había sido uno de los firmantes de la Constitución de Apatzingán, es decir, además había sido un testigo privilegiado del proceso de la guerra. El discurso de Arganda
terminaba finalmente reivindicando la violencia insurgente, ponderándola por su valor edificante y ejemplar. Hidalgo, nos dice el autor, meditó con las escrituras, con las sagradas escrituras, que Moisés fue mandado por Dios para liberar a los judíos, que el cielo había protegido las conquistas de Abraham y David, que el Dios de la paz era también el de los ejércitos, y que las guerras se santifican por sus causas y sus modos, y que se estaba obligado a sostener la justicia, si fuera necesario, hasta la muerte. Entonces aquí el elogio fúnebre se transforma también en elogio de la guerra y en el reconocimiento de la necesidad moral de la rebelión. Sin embargo, narró Arganda brevemente la toma de la Alhóndiga en estos términos: un impulso común, las llamas que suben, los muchos que asaltan, el clamoreo general de la violencia, de la victoria rinden la fortaleza entre los estragos y el horror. Mientras otros se complacen, Hidalgo llora y maldice un triunfo en que se ha vertido sangre tan preciosa. Tan cierto es que pueden hermanarse con el valor y la justicia, la ternura, la compasión y la clemencia. Entonces aquí ahí tenemos una descripción muy breve, que es sin embargo elocuente por esta otra vez ambigüedad. Arganda resaltó la disparidad entre los atacantes mal armados y los defensores del granero pertrechados al extremo, para subrayar la valentía de los primeros, de los insurgentes. Pero los horrores y estragos que él mismo califica de esa manera tras la toma, y en la cual los testimonios de la época parecen además coincidir, lo lleva a matizar su euforia. Otros celebraban, pero Hidalgo lo lamentó, pues había derramado sangre. ¿La sangre de quién? No queda claro en el texto, pues murieron hombres y mujeres de ambos bandos. Aunque ciertamente lo que se ha calificado como horrores de esta toma, pues se perpetraron básicamente en contra de los gachupines y los americanos refugiados en la loma. Pensaríamos que también esa sangre se incluyó en la alusión del autor, pero en realidad no queda del todo claro. Encontramos aquí una ambigüedad quizá deliberada. De hecho, resulta significativo el silencio que casi todos los escritores, intelectuales, ideólogos de la insurgencia arrojaron sobre las ejecuciones que Hidalgo ordenó en Valladolid y Guadalajara. Y obviamente parece ser claro el motivo. Era muy difícil, prácticamente imposible reivindicarlas como heroicas, como si se hizo, por ejemplo, con la toma de la Alhóndiga, pues no habían estado precedidas de enfrentamientos armados. De modo que es también significativo que, por ejemplo, Carlos María de Bustamante se haya referido a ellas, a estas ejecuciones, en su conocido libro sobre la Revolución de 1810, y también más significativo el modo en que lo hizo. Fue una referencia muy breve la que hizo Bustamante al ocuparse de la estancia en Guadalajara de Hidalgo. Como había sido recibido con regocijo, dice Bustamante, creyó el caudillo que ahí no tendría enemigos. Sin embargo, dice Bustamante, pronto empezó la agitación política por parte de los partidarios de los españoles, quienes esparcieron rumores y papeletas sobre una pronta llegada del ejército realista. El asunto se agravó cuando Hidalgo fue informado que los europeos presos en el seminario y colegios de San Juan, en contubernio con un par de eclesiásticos, iban a asaltar. Agregó Bustamante que se tenía por cierto que en el convento del Carmen se habían fundido cañones de artillería y se creía por lo mismo que los europeos eran capaces de una sangrienta intentona. Así las cosas, comentó Bustamante en tono al parecer crítico, Hidalgo, en lugar de descender al examen legal de un proceso, decidió deshacerse de tan obstinados enemigos, como lo había comenzado a ejecutar en Valladolid, mandando decapitar en el Cerro de la Batea a Mario Che. Afirmó entonces que, según información que le había sido entregada, habían sido más de 700 los europeos ejecutados en las afueras de la ciudad. En pequeñas partidas eran sacados de sus prisiones por las noches y entregados al torero Marroquín, quien regenteaba estas horribles ejecuciones. Y es aquí donde Bustamante encaró el asunto. Yo jamás las aprobaré, aunque entiendo que el derecho de represalia no es desconocido en el derecho público y de la guerra como último recurso, y también sé que Venegas, Calleja y sus satélites, no menos que las juntas de seguridad, sacrificaban a los infelices mexicanos doquier que existían, desentendiéndose de las formas protectoras de la inocencia en los juicios y mandando en sumaria a Cádiz, bajo partida de registro, a los Castillejos, Callejas, Acuñas y otra porción de jóvenes harto recomendables. Decretar a sangre fría ejecuciones de esta naturaleza es cosa en extremo dura e inútil. Nunca podré pasar por ella, aunque me encoja de oro. La ambigüedad, otra vez, es evidentísima, pero se advierte también que la balanza terminaba por inclinarse finalmente hacia el lado de la legitimación de la violencia insurgente. No aprueba, lo dice Bustamante, estas ejecuciones a sangre fría, pero introduce de inmediato una salvedad: el pretendido derecho de represalia, un derecho que, habría que decir, se contraponía a otro, el derecho de gentes, que era absolutamente vigente en la época y que los propios insurgentes invocaron a menudo para exigir a las tropas realistas
realistas, un trato menos cruel y despótico en contra de los insurgentes tomados presos, un derecho que impedía ejecutar a prisioneros de guerra, mucho menos tratándose de aquellos como los peninsulares, en este caso de Valladolid y Guadalajara, que no habían sido capturados con las armas en la mano. Ciertamente la coartada de la sangrienta intentona de los tachupines de Guadalajara servía para minorar la responsabilidad de Hidalgo, pero era una coartada débil, digamos, y de ahí el lamento de Bustos. Voy a terminar ya observando lo siguiente. He hablado de ambigüedades en torno al tema de la memoria de la guerra y la violencia en el proceso de la independencia. La conocida sentencia de José María Luis Mora es más ilustrativa de hecho. La revolución de 1810 fue tan necesaria para la consecución de la independencia como perniciosa y destructora del país. Pero hacia la segunda mitad del siglo XIX, más o menos, esa ambigüedad creo yo que terminó por ir cediendo el paso a una postura claramente legitimadora de la violencia rebelde. Podemos encontrar muchos ejemplos en la historiografía, en la prensa, en la oratoria cívica, de que la dimensión violenta de la insurrección empezó a ser ya tenida, sin ambajes, como un elemento civilizador y benéfico. Pongamos por caso el discurso que Ignacio Vallarta pronunció el 16 de septiembre de 1858 en Sayula, en el que afirmó que las revoluciones destruyen para edificar y que su destructora mano ahoga intereses que no quieren el pueblo. Pero me parecen todavía más interesantes a mí ejemplos todavía más recientes. Me voy a referir a un libro publicado en 2003, integrado por 14 trabajos de dos profesores michoacanos, publicado en 2003 con motivo del aniversario de Hidalgo. Ahí en este texto, en este libro, prácticamente ponen a parir chayotes a 7 artículos de la autoría de Josefina Vázquez, Luis González, Jan Meyer, Eric Van Jong, John Cosworth, Guadalupe Jiménez Codinal y también un mío, aparecidos los primeros 5 en el número 297 de la revista Nexo de septiembre del 2002 y los últimos 2 capítulos del libro que coordinó Marterano y José Antonio Serrano, Las guerras de independencia en la América. Muy divertido el libro, pero me quiero referir únicamente a una parte donde uno de los autores, al tocar el tema de la violencia, afirmó que todas las revoluciones y rebeliones son violentas y que no se puede pedir a la Hidalgo que no lo sea, y que los líderes insurgentes no asesinaron a nadie, sino que ejecutaron a oponentes por razón de Estado. Entonces, del derecho de represalia de Bustamante pasamos a la razón de Estado de estos autores para justificar las ejecuciones ordenadas por Hidalgo en Valladolid y Guadalajara. Y termino ya señalando que una de las cosas que me parecen fascinantes de todo este asunto es el contraste entre una insurgencia que terminó por ser derrotada o reducida, si se quiere, en el terreno militar y subordinada o marginada en el ámbito de la política de una parte, y de la otra una insurgencia que se volvió posterior e indiscutiblemente triunfante en los terrenos elusivos de la memoria histórica. La guerra por la independencia ya es el momento fundacional de la nación mexicana, y los actores y héroes principales de esta guerra son sin duda Hidalgo, Allende, Abasolo, Matamoros, Morelos, Bravo. Y creo yo que además de las importantes posiciones políticas que lograron viejos insurgentes en la primera mitad del siglo XIX, podemos recordar, por ejemplo, la recuperación que hizo la Iglesia Católica Mexicana de la figura de Hidalgo en las conmemoraciones del bicentenario de la independencia. De modo que, si recordamos aquel dictum de Luis Villoro de las paradojas de la independencia, señalaba él, por ejemplo, que consuman la independencia los que fueron los enemigos acérrimos de ella, pues yo también creo que podemos decir que hay otra más, que es que de la derrota militar de 1810-21, la insurgencia pasó a una victoria cultural luego de la consumación de la independencia, y creo yo que ahí hay una historia que todavía tenemos que contar. Muchas gracias.